16. La detective Mercedes Barren conducía sin pausa a través del resplandor verde grisáceo de las luces de la autopista, que intentaba combatir la oscuridad de la madrugada. Eran casi las 3 de la mañana y circulaba prácticamente sola. A lo lejos se veía de vez en cuando algún tráiler avanzando penosamente, emitiendo un gemido que lo asemejaba a una enorme bestia malherida que caminase por la frontera que marcaban las luces de la carretera y la negrura de la noche. Pisó el acelerador a fondo, como si pudiera transformar el empuje del coche en energía para su cuerpo. Estaba exhausta, y sin embargo le resultaba imposible conciliar el sueño. Sabía que las ardientes imágenes que albergaba, vívidas en su cerebro y en cambio tiradas con descuido en el asiento de al lado, iban a impedirle dormir durante algún tiempo. Sentía a su alrededor el monótono zumbido del coche, e intentó obligar a aquel sonido a que penetrara en ella y se llevara los terrores de las pasadas horas. Se negó a pensar en el apartamento de Douglas Jeffers, aunque en su memoria tenía grabada una última visión. Cristales rotos y decenas de marcos de fotos torcidos o rotos desperdigados por el suelo. En medio de su horror y de su pánico, finalmente había decidido romper las fotos para sacar las imágenes que escondían debajo. Los escombros de las obras de arte de Jeffers quedaron apilados en montones repartidos al azar por el salón del apartamento, rostros rasgados y momentos interrumpidos que la miraban fijamente tras ser profanados. Había cogido la bolsa de comestibles que formaba parte del ardid que sirvió para burlar al inquisitivo portero y la había volcado en el suelo. A continuación volvió a llenarla con las fotos ocultas, dobladas, arrugadas y manoseadas a causa de la impaciencia y la ansiedad. Cuando cerró la puerta del piso y echó la llave, y lo dejó atrás, fue como salir de una pesadilla y despertar aterrorizada, como desvelarse de un sueño inquieto en mitad de la noche por haber oído a un ladrón romper un cristal o el leve crepitar de las llamas en otra habitación. La autopista describió una suave pendiente hacia arriba. A su derecha, un gigantesco avión de carga gimió mientras aceleraba para despegar del aeropuerto de Newark, y a su izquierda relucieron los focos que iluminaban los enormes depósitos de petróleo del puerto del mismo nombre. Le pareció una incongruencia, rodeada como estaba de tecnología, perseguir algo prehistórico. Cuando la autopista se separó de la costa y se internó en la oscura campiña, se sintió aliviada. Agachó la cabeza para contemplar el negro cielo, y vislumbró brevemente la luna, que pendía por encima de árboles y edificios. Una estupenda noche de luna, expresó en voz alta. Aquellas palabras procedían de un recuerdo antiguo que fluyó sin trabas. Noche en mi habitación y un rojo balón, y las 3 ositas en 3 sillitas. Noche en la casa y noche de ratas. Chitón todo el mundo. Chitón, a callar. Intentó recordar cómo seguía la canción infantil del cuento, pero no estaba segura. Después de tantos años, se vio a sí misma, con su sobrina en brazos, la cabecita ladeada y los ojos cerrados y el biberón colgándole de la boca, cayendo en el sueño feliz de los niños. Recordó que las canciones del cuento siempre funcionaban, pero nunca las dejaba sin terminar. Si Susan se quedaba dormida antes de llegar al final, ella continuaba leyendo. Una estupenda noche de luna, repitió. Había encontrado la fotografía de su sobrina detrás de un retrato grande y a todo color de 3 niños hambrientos de África, cuyos ojos redondos y vientres hinchados lanzaban gritos de profundo sufrimiento. Fue tal vez la foto número 15 o 20 que despegaba. En su frenesí, había llegado al límite del autocontrol cuando atacó el marco y lo rompió con las manos. Saltó un trozo de vidrio que le causó un corte en el dedo pulgar, no grave, pero lo bastante para manchar la foto con un hilo de sangre fresca. Al principio no reconoció a su sobrina. Había visto demasiados cuerpos destrozados en el apartamento para poder distinguirlo al instante, pero de pronto la forma de aquellos miembros estimuló su memoria y el color rubio paja del cabello, fácil de distinguir incluso en blanco y negro, incidió vivamente en su recuerdo. Las facciones se veían serenas. El retrato había sido hecho desde un ángulo más bajo y desde un costado, con lo cual se había eliminado parte del horror que aparecía tan claro en las fotos de la escena del crimen que ella había estudiado tantas veces.
De inmediato captó una diferencia entre la imagen acariciante que había tomado Jeffers, incluso en su prisa, y las estampas clínicas, atroces y sórdidas que tomaron el forense y sus compañeros especializados en escenas del crimen pocas horas después de que Jeffers se hubiera escabullido en la noche. En la foto que ella había sostenido en las manos, Susan parecía meramente dormida, y se sintió agradecida por aquel pequeño detalle. Había contemplado largamente la foto. No sabía cuánto tiempo, no lloró, pero tuvo la sensación de que se le había vaciado el alma. Luego, con cuidado, casi con ternura, apartó la fotografía a un lado y continuó con la terrible tarea de mirar en los demás marcos. Creía que era una persona calmada y controlada, pero cuando por fin depositó la foto de su sobrina en el enorme montón, junto con las demás víctimas asesinadas, y se dispuso a marcharse, le temblaban violentamente las manos. Ahora conducía surcando la oscuridad. No sé quiénes sois, pero estoy aquí por vosotras, estoy aquí, y lo sé, ahora lo sé todo. Pienso hacer justicia, agarró el volante con fuerza y continuó avanzando veloz hacia la mañana que se acercaba. Martin Jeffers no podía dormir, ni tampoco quería. Estaba sentado en el centro de su apartamento con una única luz que provenía de una pequeña lámpara de escritorio, en el rincón. Debatía consigo mismo la cuestión de si era mejor saber las cosas o no. Se cuestionaba, en caso de que desapareciera la detective, como suponía que había ocurrido, y en caso de que volviera su hermano, lo cual tenía seguro que haría, con su habitual estilo críptico y sabiendo, si él podría simplemente regresar al antiguo status quo, a la habitual paz difícil entre hermanos. No sabía si tendría fortaleza suficiente para restaurar la normalidad en su vida. Intentó imaginarse la confrontación con su hermano. En su imaginación se vio a sí mismo adusto, acusador, fuerte, investido de pronto con los poderes que acompañan al hecho de ser el primogénito, despreciando con toda facilidad las débiles bromas y chanzas de Douglas hasta que éste finalmente sucumbía a su implacable severidad y le decía la verdad. Y luego que, Martin Jeffers hundió la cara entre las manos en un intento de esconderse de la fantasía que había imaginado. ¿Qué iba a decir? No podía imaginarse a su hermano confesando entre lágrimas el crimen que había hecho que aquella detective entrara en sus vidas. ¿Qué diría? Lo siento, Marty, pero recogí en el coche a esa chica, y todo iba estupendamente hasta que ella dijo que no, y entonces la situación se me fue un poco de las manos, ¿sabes? Y a lo mejor me pasé un poco empleando la violencia. Soy fuerte, Marty, y a veces se me olvida, y de repente dejó de respirar, y en realidad no fue culpa mía sino de ella, y de todas formas cargaron a otro con el crimen. Así que para qué hacer nada, es agua pasada, si se piensa bien, es como si no hubiera ocurrido nunca. Se puso de pie y comenzó a pasear por la habitación a oscuras. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Siempre fue un rebelde, siempre creyó que podía hacer lo que se le antojara. No era como yo, no era organizado ni paciente. Jamás, nunca jamás me hacía caso. Él mató a esa chica, maldita sea, y debe pagar por ello. Martin Jeffers volvió a sentarse. ¿Por qué? ¿De qué serviría? Se levantó otra vez y al instante, igual de rápido, volvió a dejarse caer en el sillón. ¿Por qué sacas conclusiones precipitadas? Se dirigió a sí mismo en segunda persona, igual que en un debate. La detective había desaparecido. De todas formas estaba loca. ¿Por qué te das tanta prisa en creer lo peor de Doyle? Llevas demasiado tiempo con los miembros del grupo de terapia. Has oído ya demasiadas mentiras, demasiadas evasivas, demasiadas reconstrucciones falsas. Has visto cómo se echan la culpa unos a otros para no asumir ninguno sus responsabilidades. Has oído un horror tras otro, año tras año, sin que haya cambiado nada. Y al final eso ha terminado sesgando tanto tu manera de pensar que ahora estás dispuesto a lanzarte a una conclusión cualquiera, por ridícula que sea. Vete a la cama, duerme un poco, ya se aclararán las cosas. Sonrió para sí. ¿No es esa precisamente la actitud que deberían propiciar 4 años en la Facultad de Medicina y otros 4 como interno y residente en el hospital psiquiátrico, donde escribió Freud? Ya se aclararán las cosas.
¿Qué enfoque neogun ya no es ese? ¿Lo has tomado de una revista científica o de alguna conferencia, tal vez de Arabia o de Hollanders? ¿Cuándo has visto tú que las cosas se aclaren solas? Se oyó a sí mismo reír, brevemente, y el eco de su risa rebotó por toda la casa. Con todo, uno de los principios de su profesión era el de esperar los acontecimientos más que provocarlos, y aquello no tenía nada de malo. Ya veremos, se dijo en voz alta. Ya veremos qué tiene que decir la detective Warren, si es que vuelve a presentarse. Ya veremos qué tiene que decir Douglas, y entonces pensaremos qué conviene hacer. Aquello le pareció un plan de acción. La decisión de aguardar a que sucediera algo lo complació, y de repente se sintió cansado. Dios, ¿cómo esperas llegar a alguna conclusión respecto de este embrollo si no descansas un poco? Nuevamente se puso de pie, y consultó un pequeño reloj digital que parpadeaba con los números en rojo. Eran las 4 de la madrugada. Se estiró y bostezó. Se dijo que lo mejor que podía hacer era irse a la cama y su cerebro respondió como si se tratara de una orden. Sí, señor. Dio 3 pasos en dirección al dormitorio. Ya se aclararán las cosas. En eso sonó el timbre de la puerta. Fue un sonido agudo e irritante que le atravesó el pecho. Lo sobresaltó profundamente, e involuntariamente dio un brinco. Respiró hondo. ¿Quién será? Se extrañó. Dios mío, pensó. Tomó aire de nuevo. ¿Qué diablos? Son las 4 de la mañana. El timbre sonó otra vez, un zumbido insistente. Su cerebro giró confuso. Fue hasta la puerta. Esta tenía una mirilla circular, y se asomó por ella. Fuera, de pie, estaba la detective. Se le cayó el alma a los pies y de pronto experimentó una sensación de vértigo y náuseas, y le entraron ganas de vomitar. Luchó para combatir el malestar y alargó la mano hacia la manilla, en cuanto oyó que una mano había empezado a abrir la puerta. La detective Mercedes Warren se llevó una mano a la espalda, bajó la camisa, donde había escondido la pistola 9 milímetros, encajada en el cinturón de los vaqueros. La sacó y la sostuvo frente a sí, justo detrás de la bolsa de papel que llevaba en el otro brazo. Levantó el arma a la altura de los ojos al tiempo que se abría la puerta. Movió la pistola hacia adelante de tal modo que quedó suspendida a escasos centímetros de la nariz de Martin Jeffers. Vio que él palidecía rápidamente y retrocedía un paso. Sorprendido. No se mueva, le dijo en un tono glacial, sin alterarse. ¿Está aquí? Si me miente, lo mataré. Martin Jeffers negó con la cabeza. Sirviéndose de la pistola para gesticular, la detective penetró en el apartamento. Echó una rápida mirada a su alrededor. Presentía que estaban solos, pero no estaba dispuesta a fiarse de la primera impresión. Se lo ruego, detective, baje el arma. Mi hermano no se encuentra aquí, y sigo sin saber dónde está. Le creeré después de haber echado un vistazo. Maniobró de forma que pudiera ver el interior de las demás habitaciones. Tras una rápida inspección, sin mover demasiado el arma en todo ese rato para que no influyera demasiado en Martin Jeffers, regresó al cuarto de estar y le hizo señas al médico para que se sentara. No puedo creer que... empezó Martin Jeffers, pero ella lo interrumpió bruscamente. Me importa un bledo lo que usted crea o no. Ambos guardaron silencio. Al cabo de un momento habló el médico. Se suponía que habíamos quedado ayer por la mañana. No aquí, ni a estas horas. ¿Qué pasa? Y por favor, aparte ese cañón. Me está poniendo muy nervioso como debe ser. Lo apartaré cuando me dé la gana. Continuaron mirándose fijamente el uno al otro. ¿Dónde está? Ya le he dicho que no lo sé. Puede buscarlo. No lo sé. No, quizá. No lo sé. Pero desde luego no. No tengo mucho tiempo. No lo tiene nadie. Martin Jeffers consiguió recobrar la compostura e hizo caso omiso de aquella misteriosa afirmación. Oiga, detective, ¿qué está haciendo aquí en mitad de la noche? Teníamos una cita acordada a la cual usted no acudió, y de repente se presenta en mi casa a las 4 de la madrugada amenazándome con una pistola. ¿Qué diablos ocurre? La detective Warren tomó asiento en un sillón frente a él. La pistola todavía se agitaba en el aire entre ambos. Se sacó del bolsillo el sobre que contenía la llave del apartamento de Douglas Jeffers y se lo lanzó al hermano. Martin Jeffers lo miró. ¿De dónde demonios ha sacado esto de su mesa? ¿Ha entrado aquí por la fuerza? Dios, ¿pero qué clase de policía es usted? Me lo habría entregado de ninguna manera. Jeffers hizo ademán de levantarse, ultrajado y furioso. Ella alzó la pistola. Siéntese.
Él la miró fijamente y volvió a sentarse. Las amenazas son algo infantil, dijo. He estado en el apartamento de su hermano, anunció la detective Warren. Y había depositado la bolsa de papel a sus pies, bajó la mano y sacó la fotografía de Susan. Se la lanzó a Martin Jeffers, el cual la estudió por espacio de varios segundos. Esa es mi sobrina, dijo en tono de amargura. Sí, pero la he encontrado en el apartamento de su hermano. Martin Jeffers giró la cabeza de pronto, la respiración se le volvió áspera. Dijo impulsivamente, bueno, seguro que hay una explicación.